Bien, pues muy buenas tardes tengan todas, todos, todes. Vamos a comenzar la segunda parte de este módulo sobre control de convencionalidad. El día de hoy precisamente vamos a hablar sobre la noción de control, cuál ha sido la recepción del control en el sistema jurídico mexicano y digamos cuál es la metodología que hoy en día se ocupa para la aplicación correcta de los estándares interamericanos, sobre todo a partir de este diálogo permanente que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha generado en el sistema jurídico mexicano pues una especie de convergencia interpretativa. Primero vamos a ver cuál ha sido todo el desarrollo del control de convencionalidad, para que una vez que conozcan el alcance que tiene actualmente el control, pues sepan cuál es la influencia que ha tenido el control desde la interpretación judicial de la Constitución y la interpretación judicial de los instrumentos internacionales, sobre todo de los derechos humanos de fuente internacional. Y a partir de, digamos, ese horizonte donde visualicen el alcance que tiene el control, les voy a dar algunas distinciones que en la práctica genera el correcto uso del control de convencionalidad como una herramienta interpretativa. Ahora, ¿cuál ha sido el avance que ha tenido este control de convencionalidad? Fíjense, el primer caso donde se habló sobre control fue Mirna Mark Chang contra El Salvador. Este caso es emblemático porque el entonces juez interamericano Sergio García Ramírez, en un voto particular, estimó necesario hablar por primera vez de control de convencionalidad como una obligación. Este punto es muy interesante. El control de convencionalidad, que es una herramienta interpretativa que vincula sobre todo a los órganos jurisdiccionales, representa una obligación, un deber interamericano, que está previsto desde luego en el artículo 1.1 de la Convención, a propósito de un mandato que se prevé en la propia Convención y que implica el respeto no solo al contenido del tratado internacional, sino también el respeto a lo que hemos llamado los estándares interamericanos. Esa obligación que emana del artículo 1.1 de la Convención se le llama efecto útil. El efecto útil de la Convención Americana, digamos que permea en la obligación que tienen, sobre todo desde la perspectiva del origen del control, las autoridades de naturaleza jurisdiccional, que tienen la obligación de que sus actos y las disposiciones normativas que vayan a aplicar estén dentro del contorno de respeto a las normas convencionales. ¿Esto qué implica? Que el órgano jurisdiccional tiene la posibilidad, incluso esto es facultativo, para que en un ejercicio de control difuso, ex oficio, sin que medie la petición de alguno de los sujetos del proceso, pueda llegar a la inaplicación de una norma porque no respete el estándar convencional. Fíjense, pueda llegar a la inaplicación. Quiere decir que la inaplicación jamás podrá ser la regla general, porque las normas, desde luego, gozan del principio de presunción de convencionalidad. Se presume que el legislador no emite normas que contradicen el contenido de los derechos humanos de fuente internacional, a propósito de la vinculación al efecto útil. Pero cuando la norma no respeta los cauces convencionales como última ratio y a partir de un estándar de presunción de inconvencionalidad, puedo llegar a la inaplicación, porque el escenario facultativo del control difuso, en efecto, es la posibilidad de inaplicar normas a los casos en concreto. Por eso es que es un control difuso y concreto. ¿Bien hasta aquí? Entonces, Mirna Marchand marcó el inicio
del control, una especie de control, dice la Corte Interamericana, donde se vincula, digamos, como una primera línea de acción a los poderes judiciales. Y los poderes judiciales tienen la obligación de realizar este ejercicio, es un examen de regularidad convencional para ver si las normas, los actos, están apegados al contenido de la convención, de los protocolos adicionales y de los estándares interpretativos. Lo que el día de ayer mencionábamos como un corpus juris interamericano. Digamos que el desarrollo propiamente del control, ya impactado en una sentencia interamericana, la vemos en el caso Almonacid Arellano contra Chile. Digamos que este es el origen jurisprudencial de la noción control, de convencionalidad, ya en una sentencia propiamente dicho, porque Mirna McChang fue el origen de control, pero por un voto particular, es decir, por primera vez se mencionó la palabra control de convencionalidad. No se dimensionaba en ese entonces las obligaciones que genera hoy día el control de convencionalidad. Pero Almonacid Arellano, digamos que sí puso en el juicio, en la perspectiva jurisdiccional de los estados parte, el hecho de que puedan inaplicar normas en los casos en concreto que principalmente contradigan el contenido de la Convención Americana. Es es una facultad de los poderes judiciales cuando realizan este control, no solo tomar en cuenta el contenido de la convención, sino que también deben de tomar en consideración la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana casualmente es último intérprete de la Convención Americana. Diría último e intérprete originario de la Convención Americana. Recordando que en el sistema la Corte realiza un control duro, un control concentrado de convencionalidad, donde va fijando los estándares de aplicación de la Convención y de los derechos humanos reconocidos sobre todo en tratados internacionales de carácter regional. Entonces, es muy interesante este caso, Almonacid Arellano contra Chile, para verificar cuál es ya per se el origen del control de convencionalidad vinculado hasta ese momento solo para los poderes judiciales de los estados parte. ¿Correcto hasta aquí? Víctor creo que tenía una pregunta. Adelante, Víctor. Gracias, maestro. Buenas tardes, hola a todos, todos. Sí, referente, ¿puede ampliar un poquito más acerca del efecto útil? Esta idea del control difuso, ya nos mostró un panorama, pero quisiera que pudiera ahondar más en esta situación del efecto útil, para que quede un poquito más claro. Correcto. ¿Se está viendo esta diapositiva que dice sobre el concepto de efecto útil? Sí. Sí, fíjense. El efecto útil, digamos que tiene dos perspectivas frente al control de convencionalidad. Lo primero, los estados tienen la obligación, es una obligación convencional, de no generar actos o normas que vean mermado o anulado la aplicación de el contenido de la convención. Es decir, esta obligación interamericana que generó la propia Corte, sobre todo en el caso Almonacid Arellano contra Chile, lo que implica es que el Estado tiene una doble obligación. Primero, no puede generar normas ni puede generar actos que contradigan el contenido de la convención, pero tampoco puede aplicar normas o generar actos de aplicación de ciertos actos de autoridad que contradigan el contenido de la convención. Es decir, es una doble vinculación. Ni puedes generar normas, ni tampoco puedes invocarlas para dejar de cumplir el contenido de un compromiso internacional.
Esto va de la mano con lo que prevé el artículo 25 de la Convención de Viena, que recientemente fue interpretado por la Corte Interamericana en el caso Rodríguez y Reyes Alpizar contra México. Y la convención a propósito, la Corte, perdón, a propósito del efecto útil, le dice a México, oye México, es que tú no puedes invocar ninguna norma de derecho doméstico, aunque sea tu constitución, para dejar de cumplir con un estándar interamericano. No lo puedes hacer. Es decir, incluso en el derecho doméstico, el contenido de la Constitución tiene que estar apegada a los estándares interamericanos. Y si la Constitución no está pegada al estándar interamericano, aquí viene una suerte de interpretación que ha hecho la Corte Interamericana. Esa Constitución está sujeta, la Constitución Nacional, a control de convencionalidad concentrado. Hay dos ejemplos al respecto. Petro Úrrego contra Colombia, donde la Corte Interamericana sujetó a control de convencionalidad la Constitución colombiana por un tema de facultades a la Fiscalía, a su Fiscalía General, para poder, digamos, generar un proceso disciplinario para dar de baja o cesar de funciones a una persona electa popularmente, como el señor Petro Úrrego en ese momento, que era alcalde de Bogotá, hoy presidente de la República Colombiana, y donde la Corte Interamericana hizo una especie de interpretación conforme, que desde mi perspectiva naturalmente no era razonable, no había un escenario para interpretar de conformidad la Constitución colombiana, es decir, la Constitución colombiana era abiertamente inconvencional y así lo debió haber declarado la Corte Interamericana. Sin embargo, creo que no quiso generar esa lucha. Parecía que era innecesario entrar en una pugna con el Estado colombiano y eso iba a dificultar de alguna manera la relación que tiene Colombia hasta este momento con el sistema. Entonces, políticamente creo que fue correcto el escenario como resolvió el tema la Corte Interamericana. Pero recientemente lo vimos en dos casos contra México, son Pastle y Rodríguez y Reyes Alpizar, donde abiertamente la Corte Interamericana dice que estas figuras del arraigo y la prisión preventiva de manera oficiosa o en automático no respetan el estándar interamericano e incluso exhortativamente es una invitación, así yo lo veo en la sentencia interamericana, donde le dice a México, ¿sabes qué? Adapta tu constitución para que respete el contenido de la convención. Eso es el efecto útil. Que si tú tienes una norma, un acto que pueda contradecir el contenido de la convención, lo modifiques. O si te estás dando cuenta que tienes esta norma o este acto que es contraria a la convención, no lo invoques, porque vas a dejar sin contenido el contenido de esa convención. Y eso es lo que trata de evitar en un control de convencionalidad concentrado la Corte Interamericana. Le da la oportunidad al Estado, lo invita. Dice, incluso para que yo no te condene internacionalmente, tú hazlo. Porque si no lo haces, entonces puede venir un caso al sistema interamericano donde yo tenga que declarar la inconvencionalidad incluso de tu constitución porque no es acorde con el estándar. Ahorita le doy la palabra a Will. Hay un alcance todavía mayor, Víctor, del efecto útil, que es, no solo hay que tomar en cuenta el contenido propiamente del tratado internacional cuando verifico el cumplimiento de la obligación internacional, sino también tengo que verificar si el Estado está siguiendo el estándar, que fue lo que le pasó a México. La Corte Interamericana dice, es que la prisión preventiva no es inconvencional. Lo que es inconvencional es que tú apliques en automático esa prisión preventiva. No estás acogiéndote al estándar interamericano que la Corte creó desde el caso Chaparro contra Ecuador, donde dijo la prisión preventiva solo se puede aplicar de manera proporcional. Es decir, que gires un test de proporcionalidad cuando apliques la prisión preventiva. Y si es la única medida idónea, necesaria, proporcional en sentido estricto, para salvaguardar algún fin, como la protección de la víctima, el proceso, alguno de los sujetos, la integridad, etcétera, pues entonces sí se aplique racionalmente el contenido de la prisión preventiva.
Lo que le dice a México es, lo que no está respetando México es el estándar interpretativo, que yo he fijado en varios casos donde te he dicho no apliques la prisión preventiva en automático, sino aplícala de manera justificada. Por eso fue la condena principalmente. Y la condena, de manera modulada, si así lo quieren ver, es el efecto de que la Corte Interamericana le indique a México que estas normas, dice normas, del sistema doméstico no respeten el estándar interamericano y entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que tiene que hacer México? Modificarlas. Incluso si lo quieren ver así, es un efecto derogatorio de la norma. Hoy día, a pesar de que la prisión preventiva oficiosa siga vigente en el artículo 19 o el arraigo tenga rango constitucional, implícitamente dejaron de tener eficacia, porque la Corte Interamericana declaró su inconvencionalidad. ¿Qué conlleva esto? Que hoy día no se tendrían que aplicar estas dos figuras, a pesar de que sigan ahí. Sin embargo, hay jueces que, bajo un criterio un tanto de desconocimiento del control de convencionalidad, siguen aplicando el artículo 19 de la Constitución, ¿no? So pretexto de decir, bueno, es que la Corte Mexicana no se ha pronunciado al respecto. No es necesario. Las sentencias de la Corte Interamericana y el estándar interamericano no se tiene que autorizar en sede nacional, jóvenes. La Corte no tiene que validar si la sentencia de la Corte Interamericana es correcta o no. La sentencia ya se emitió y es obligatoria para todas las autoridades nacionales. ¿Qué conlleva? Hoy día no tendría yo que esperar a que la Corte se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia interamericana para ya aplicar el estándar. El estándar ya se tendría que estar aplicando ahorita. Es decir, no tendría por qué existir ninguna prisión preventiva oficiosa, ni tampoco tendría por qué existir nadie en arraigo. Pero bueno, es un debate un tanto complejo, ¿no? Lo entiendo porque nos cuesta mucho trabajo desprendernos, así lo voy a decir, desprendernos del principio de supremacía de la Constitución. Y creo que ha sido una herencia un tanto negativa que hemos arraigado de origen desde el caso Marbury versus Madison, por la influencia que tiene el sistema norteamericano en el sistema jurídico mexicano. O sea, nos cuesta mucho trabajo dejar de aplicar normas constitucionales. Y lo cierto es que las normas constitucionales pueden ser incompatibles con los derechos humanos de fuente internacional. Y el efecto útil está para decir, si la norma constitucional es inconvencional, no la aplico, porque si no estoy dejando sin contenido el contenido del tratado internacional y estoy violando el artículo 25 de la Convención de Viena. Pero sí nos cuesta mucho trabajo, demasiado diría yo. Incluso es un reto hoy en día para la convergencia interpretativa, tratar de sostener válidamente que va a haber casos donde un tratado internacional proteja más que la Constitución y la Constitución sea desplazada. O donde la Constitución sea abiertamente inconvencional y no pueda aplicar ese estándar constitucional, porque también los derechos humanos de fuente internacional, fíjense esta fórmula, son Constitución. Eso nos ha costado mucho trabajo entenderlo. En la práctica judicial, a la Suprema Corte, hasta la contradicción de tesis 351 del 2014, le costó muchísimo trabajo aceptar que los derechos humanos de fuente internacional son Constitución y que un derecho humano previsto en un tratado puede desplazar a la Constitución porque potencialice más el derecho o porque lo restrinja en un menor grado. Pero creo, y aquí sí viene un cambio de perspectiva interpretativa, que a partir del caso Rodríguez y Reyes Alpizar contra México va a cambiar esto. Porque incluso en Rodríguez y Reyes Alpizar se dice que la interpretación que generó la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293 del 2011 es inconvencional. Quiere decir que la Corte tiene que cambiar de precedente, porque ya no va a poder privilegiar el contenido de lo que llamó restricción constitucional. Ya no lo va a poder hacer. Viene una auténtica convergencia interpretativa. De hecho, están listados esos tres casos, les decía yo ayer, ¿no? Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, Zompastle contra México y Rodríguez y Reyes Alpizar. Y la Corte está por sesionarlos para ver cómo va a cumplir la sentencia interamericana. Va a ser muy interesante porque creo que con la integración que tenemos actualmente en la Corte sí nos da para un cambio
sí nos da para un cambio de precedente. Y creo que se va a abandonar el criterio de la contradicción de tesis 293 del 2011. Sí se va a abandonar. Y va a ser muy interesante ahora en la práctica judicial cómo se va a generar ese diálogo, constitución, tratados internacionales y estándares. Estándares no solo interamericanos, ojo, porque estándares que vinculan también hay los universales y no se aplican racionalmente en el sistema. Incluso a veces se desatienden los estándares universales y esos estándares que pertenecen al sistema universal, ¿qué creen? También vinculan al Estado mexicano. A pesar de que en algunos de ellos pueda tener una implicación de derechos soft law, lo cierto es que viene un avance, creo, considerativo para que México transite hacia una auténtica convergencia, ahora sí, sin ningún tipo de límite o de restricción. Creo que la Corte es un momento para que abandone este criterio de la contradicción de tesis 293 del 2011. Sí, Will, adelante. Y la sentencia, Víctor, es contradicción de tesis 351 del 2014. Adelante, Will. Gracias, maestro. Guillermo Besa, a sus órdenes. Le agradezco Will. mucho. Adelante. Maestro, fíjese que ya logré entender, muy buena la pregunta del compañero, pero más la explicación de usted respecto a esta reserva útil, este efecto útil, perdón. No me quiero perder en las preguntas porque la verdad me generó muchas y la verdad algunas sí las logré ir captando y resolver. Quiero entender entonces que esta reserva constitucional, a partir de las diversas sentencias que usted ha mencionado, se tiene que ir superando, que México ya no debe de estar pensando en su constitución una reserva constitucional. Claro. Esa sería una primera pregunta. La segunda me llama la atención en este efecto útil, que si bien es cierto, como usted me dice, pareciera ser que hay una constitución sobre otra constitución, que no la quiero interpretar en forma simbólica, sino por estas sentencias que nos obligan al Estado mexicano a que se reconozcan estos derechos humanos. Sin embargo, muchos casos tienen que estar llegando a la Corte para que se pueda resolver el problema, porque muchas veces, como usted lo dice, yo no sé si es falta de ignorancia del Poder Judicial o no querer atender realmente a la Corte Interamericana en las diversas sentencias que se han emitido y que usted ha mencionado. Entonces, pareciera ser que nosotros los abogados, cuando tenemos por ahí algún tema que creemos que los efectos constitucionales están superados por sentencias de la Corte, pues nos vamos a tener que esperar hasta que podamos acudir a la Corte o que venga un precedente para que le diga a la Corte, no, estás mal. Y a mi ejemplo, pues lo vengo platicando con muchos profesores y no sé si mis compañeros pues están al igual que yo en el mismo tema, tratando del tema electoral, qué va a pasar con esta famosa ley de 3x3 en aquellos casos donde muchos candidatos, si se encuentran por ahí en un tema de alimentos, pudiesen no ser candidatos y yo, a título personal, siempre he dicho que esto es inconvencional e inconstitucional. Yo. Sin embargo, bueno, ya la Corte o algunos compañeros tendrán un concepto diferente. Entonces, tendremos que estarnos esperando a que lleguen asuntos a la Corte, porque la Corte ya se pronunció, ya le dijo al Estado mexicano, o sea, realmente tú tienes ya la problemática, ahora resuélvela. Claro. Ahí está el caso de la prisión preventiva y del arraigo, ¿no? Quienes hemos, permítanmelo decirlo muy respetuosamente, a mí me ha tocado asuntos sentándome con jueces del nuevo sistema penal acusatorio por posesión y me han decretado prisión preventiva. Y lamento decirlo, ¿no? Y así lo voy a decir, en un asunto que actualmente yo tengo, a mi cliente le negaron su libertad porque tentativamente le estaban integrando otra carpeta por homicidio y desaparición forzada. Lamentablemente, a mi cliente me decretaron prisión preventiva, me fui a suspensión, no me la otorgaron, me tuve que ir hasta un colegiado, donde el colegiado le dijo al juez de oralidad, ¿sabes qué? No, este delito no amerita prisión preventiva, pero ya me habían librado una orden de aprehensión a mi cliente por homicidio y desaparición forzada. Y lamentablemente, ese es el sistema que tenemos. Entonces, bueno, maestro, pues para no darle tanto vueltas a la pregunta con los compañeros que tendrán igual muchas dudas, entonces, esta reserva constitucional ya está superada y la pregunta es, ¿vamos a tenernos que esperar a que vengan sentencias en donde obligan al Estado? Porque la Corte ya se pronunció. Gracias, maestro. Claro. Sí, el tema de la restricción constitucional como reserva interpretativa frente al control de convencionalidad tiene que superarse, es correcto. Y lo dijo el ministro Cosío, que fue
el perito del caso Rodríguez y Reyes Alpizar ante el Sistema Interamericano de las Víctimas, donde él recogió, digamos, un criterio muy interesante de lo que pasaba con las restricciones constitucionales. Cosío decía es que la restricción constitucional es una especie de reserva interpretativa. Es decir, como si México, de manera unilateral, se quisiera reservar el contenido de la convención para no cumplirlo. Y esto no es posible, de ninguna manera. Hay un espacio para una reserva interpretativa. ¿Cuándo? Antes de que se suscriba el tratado internacional, ¿no? E incluso la reserva interpretativa está sujeta a control de convencionalidad. Lo dijo la Corte Interamericana en el caso Radilla contra México, donde México tenía una reserva interpretativa por el tema del fuero militar y la Corte Interamericana dijo, ¿qué crees, México? Tu reserva interpretativa es inconvencional y se va. No puede reservar el fuero militar cuando esté vinculado a un civil, porque eso es inconvencional. Estás violando el derecho de acceso a la justicia y de acceso al conocimiento por parte del juez natural, el juez competente. Entonces sí tiene que desaparecer, porque creo que le ha hecho mucho daño al tema del control de convencionalidad, demasiado. Simplemente porque cuando aplicamos el criterio de restricción constitucional, ¿qué es lo que hacemos? Desconocer el estándar internacional. Decir, bueno, en este caso solo voy a aplicar la Constitución. ¿Por qué? Pues porque es la Constitución. Es un criterio de autoridad, Alberto, si te das cuenta. No hay ningún argumento detrás que valide esta actuación de preferencia frente a la Constitución. No hay una hermenéutica detrás. Simplemente se está diciendo, aplica la Constitución, ¿por qué? Porque es la Constitución. No es válido hermenéuticamente esto. Entonces sí se tiene que desaprender este tema del principio de supremacía constitucional. Es decir, la supremacía constitucional se reinterpretó, se reintegró, aunque nos cueste trabajo entenderlo. Y va a haber ocasiones donde la Constitución no la pueda aplicar porque un tratado internacional maximice más un derecho y no pasa nada. Es una cláusula de regeneración interpretativa, donde los derechos humanos de fuente internacional vinieron a sumar en el sistema. Y si un tratado protege más un derecho, pues lo aplico y ya. ¿Están de acuerdo? Si un estándar interamericano garantiza más que un estándar nacional, aplico el estándar interamericano. Se acabó. Oye, pero ¿cómo voy a dejar de aplicar una jurisprudencia a la Suprema Corte? No pasa nada, jóvenes. No pasa nada. La jurisprudencia interamericana también es vinculante. Hay que desaprender muchas cosas en el tema interpretativo, demasiadas. Y hay que empezar precisamente por los órganos judiciales, que es a los que les cuesta más trabajo, por ejemplo, dejar de aplicar una jurisprudencia nacional. O les cuesta más trabajo dejar de aplicar la Constitución, aunque los derechos humanos de fuente internacional también son Constitución. No lo digo yo, es una lectura interpretativa del artículo 1 de la Constitución, es una lectura muy simple. Entonces, en este punto me parece que el concepto restricción constitucional va a desaparecer porque genera una reserva interpretativa que no es compatible con el efecto útil de la Convención Americana. Y ahí está Rodríguez y Reyes Alpizar, ¿eh? Los invito a que no hayan tenido oportunidad de leerla. Creo que va a ser la sentencia que va a marcar un cambio de época en México, ¿eh? Ojo, cuando la Suprema Corte decida cómo se cumple esta sentencia, creo que es un buen momento para decir chau, chau a la 11ª época. Vamos a transitar ahora a la siguiente época. Es una sentencia eje, es una sentencia súper importante, tan importante o tan relevante como Radilla Pacheco contra México, diría yo. Tan importante porque le manda un mensaje a la autoridad nacional de cómo aplicar correctamente el control de convencionalidad y cómo va a haber ocasiones en que se genera una antinomia entre la Constitución y el derecho internacional y cómo tiene que resolverse esa antinomia. Y la antinomia se resuelve, Víctor, a través del efecto útil. No puedo invocar una norma de derecho doméstico, aunque sea mi Constitución, para dejar de cumplir un compromiso internacional.
artículo 25 de la Convención de Viena. En cuanto a la segunda pregunta que hace Alberto, es una pregunta muy interesante también. Y creo que va de la mano con el criterio sobre el cual se empezó a conformar el estándar de precedentes en México. Si ustedes recordarán, en un origen, la forma de crear jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano estaba reservada al Poder Judicial de la Federación, sobre todo a la labor que hacía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esto a qué llevó? A que bajo un argumento de autoridad, los jueces de menor instancia aplicaran los criterios de la Corte solo porque lo decía la Corte. ¿Están de acuerdo? Bueno, es una jurisprudencia, la emitió la Suprema Corte, la tengo que aplicar. ¿Por qué? Pues porque la Corte lo dijo. Ni siquiera se racionaliza el precedente, ¿se dan cuenta? O sea, el juez ni siquiera critica, es capaz de criticar el precedente o el criterio y decir, oye, creo que está equivocada la Corte, pues porque la Corte no es infalible. Entonces voy a aplicar el criterio porque lo emitió la Corte y porque es un buen criterio, porque hay un buen precedente construido argumentativamente, no solamente por el criterio o el estándar de autoridad. Creo que en México la argumentación autoritaria ha sentado un precedente malísimo, malísimo. El argumento de autoridad le ha hecho mucho daño a la argumentación judicial. Y yo me he encontrado en reiteradas ocasiones donde jueces de distrito, tribunales colegiados, ahora tribunales de apelación, etcétera, aplican precedentes de la Corte solo porque la Corte lo dijo. Detrás no hay una argumentación para construir un caso en concreto. Me parece que el argumento de autoridad es el gran causante de poder sostener válidamente que aunque no lo diga la Corte, le tengo que hacer caso a un precedente. Y eso pasa en el sistema interamericano. Si la Corte emitió un precedente, que es jurisprudencia, los jueces nacionales tienen que acatarla a pesar de que la Corte mexicana no se haya pronunciado al respecto. Lo que yo les decía es, el precedente interamericano no requiere de una validación doméstica. ¿Se entiende esta parte? O sea, si la Corte emite una sentencia donde te dice, este es el precedente, no tenemos que esperar a que la Suprema Corte diga, en efecto, juez nacional, tú tienes la obligación de aplicar este precedente. No tenemos que esperar a eso, porque el precedente interamericano sigue la misma línea de vinculatoriedad como una jurisprudencia nacional. ¿O a poco aplicamos una jurisprudencia nacional hasta que la valida la Corte Interamericana? Pues no, eso nunca va a pasar, o en una rara ocasión va a pasar esto, ¿no? Si es que un criterio está sujeto a control de convencionalidad en el sistema, pero es muy raro que esto pase. Entonces, si no lo hacemos para los estándares nacionales, ¿por qué sí para el estándar interamericano? Y la respuesta, Raúl, es muy sencilla, porque nos dejamos guiar por el argumento de autoridad. Porque, si la Corte no lo ha dicho, no, nadie lo aplique. Hay que esperar hasta que la Suprema Corte diga que sí podemos aplicar este estándar. ¿Por qué? No hay ningún razonamiento lógico detrás. Detrás solo está el argumento de autoridad. Entonces yo los invito a que si se dedican a la práctica judicial o que si se dedican a la postulancia, pues apliquen los estándares interamericanos. Hay cosas muy interesantes en el control de convencionalidades y cosas que han detonado un avance gradual en el contenido de los derechos, Sobre todo en los últimos 10 años, la Corte Interamericana se ha preocupado mucho porque los estándares vayan avanzando. Y eso ha obligado a que la interpretación judicial que hace la Corte Interamericana de la Convención sea mucho más nutrida, con un ejercicio argumentativo mucho más pulcro, y que incluso haya estándares mucho más amplios en el sistema interamericano que en el sistema doméstico. Ojo, esta nota distintiva es muy interesante. Se van a encontrar con sentencias interamericanas que potencializan mucho más los derechos que una sentencia nacional. Hemos entrado en esa dinámica, porque la Corte se ha preocupado por generar una maximización de derechos, muy al estilo europeo, muy al estilo Tribunal Federal Constitucional alemán. Entonces creo que es una oportunidad muy interesante para empezar
a generar un diálogo abierto con los criterios interamericanos, a propósito de Rodríguez y Reyes Alpizar contra México. Creo que es una sentencia eje hoy en día. Todos los abogados, todas las abogadas tendrían que leer esta sentencia, no solamente los órganos judiciales, no solo los operadores jurisdiccionales, todos tendrían que leerla porque es una sentencia pedagógica para el control de convencionalidad. ¿Correcto hasta aquí? Víctor, no sé si hay alguna otra duda. Creo que había otra mano levantada, pero ya no la alcancé a ver. Adelante. Es cuanto, me dejó muy claro esto. Claro, me abre algunas otras dudas más y también poder platicar sobre los excesos. Si en esta inaplicación de las y los jueces constitucionales están obligados per se por este tipo de obligaciones que se adquieren con la misma convención o la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la inaplicación en casos concretos, claro, podríamos estar argumentando un exceso de la función jurisdiccional en sentido negativo, toda vez que si hay un efecto útil para a ellas y a ellos los obliga, nos vincula a todas, eso podríamos interpretarlo como un exceso de la jurisdicción en sentido negativo. Creo que sí, pero no. Y voy a explicar por qué. En el origen, cuando se empezó a aplicar el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, caímos en el error de que pensábamos que el control difuso era sinónimo de inaplicación. ¿Están de acuerdo? Los jueces así lo veían. Control difuso inaplica normas. Y no es así. El control difuso es algo más que la inaplicación. El control difuso conlleva presunción de convencionalidad y de constitucionalidad, conlleva interpretación conforme y aplicación del principio pro persone. Es decir, la propia metodología del control nos va a llevar a un escenario en el que antes de llegar a la inaplicación en el caso en concreto, tengo que buscar salvar la constitucionalidad y convencionalidad de la norma. Es decir, la inaplicación jamás puede ser la regla general. La inaplicación es excepcional. Solo cuando no pueda salvar la conformidad de esa norma sujeta a control. Cuando realmente intenté un escenario de interpretación conforme y no lo pude lograr. Y entonces sí, pues si la norma no me da para respetar el cauce del bloque de constitucionalidad, entonces sí la inaplico en el caso en concreto. Me parece que hubo un exceso en el sentido de confundir al control difuso con la inaplicación de normas. Sí llegó a pasar de manera muy recurrente, en el que de repente veíamos que los jueces a diestra y siniestramente empezaban a inaplicar normas nada más porque sí. Y tú decías, oye, a ver, tranquilo. O sea, no se trata, o sea, el control difuso te abrió la puerta al control, pero no para inaplicar. Te abrió la puerta para que te conviertas en un guardián del contenido constitucional. Y si te percatas prima facie que una norma puede ser contraria, una presunción, al bloque, entonces examínala. Pero ese examinar, ese análisis normativo, conlleve que tú te sitúes en una posición diferenciada para la norma. Es decir, que antes de llegar a la inconstitucionalidad, busques todos los escenarios interpretativos para que la norma sea conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales. Entonces, por ahí sí hubo excesos en el sentido de que se inaplicaban normas sin racionalizar el ejercicio de control. Ahora, la transición del control concentrado al modelo de control mixto que tenemos hoy en día sí fue muy compleja, sobre todo porque los jueces de otras instancias estaban muy enclaustrados en un tema de control de legalidad. No sé si estén de acuerdo en esto. En el que el juez decía, bueno, es que yo solo tengo que verificar que la norma sea aplicable al caso en concreto y ya, y resolver incluso silogísticamente el tema. Pero el juez familiar, el juez administrativo, incluso el juez electoral, no estaba tan familiarizado con la posibilidad de que pudiera examinar la norma frente a la Constitución. Ha costado mucho trabajo esto y hoy en día sigue siendo un reto. Uno de los mayores retos del control de convencionalidad
es sensibilizar al juez mexicano de que se ha convertido en un juez interamericano. Esto es muy complejo, porque quiere decir que estos jueces también están dedicados a velar por el contenido de la Convención Americana. Entonces, cambiar el chip de un juez de control de legalidad 20 años y que de repente te diga, no, ahora también eres un juez constitucional y un juez interamericano, es complejo, ¿están de acuerdo? Muy complejo. Porque va a implicar que incluso el juez puede despegarse de ciertas normas que, a pesar de ser aplicables en el caso, no tengan que aplicarse porque no son compatibles con los estándares. Y esto sí es muy complejo para la judicatura ordinaria. O sea, esa transición de ser juez ordinario a juez constitucional e interamericano, hoy día sigue siendo un reto. Creo que no está consolidado de ninguna manera, Simplemente estadísticamente vean cuántos jueces ordinarios, juezas ordinarias, por decirlo no peyorativamente, sino como un juez de primera instancia, aplican estándares interamericanos. Son muy pocos. ¿Cuántos jueces dialogan con los criterios de la Corte Interamericana? ¿Cuántos jueces aplican tratados internacionales? Son muy pocos en realidad, muy, muy pocos. Contados los casos, diría yo, en la jurisdicción ordinaria. Eso quiere decir que nos ha costado trabajo cambiar el chip del juez de legalidad al juez de control constitucional. ¿Sí, Víctor? Muchas gracias, profesor. Sí, perfecto. ¿Hay alguna otra duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Vamos a avanzar entonces. Nos quedábamos en el caso Almonacid Arellano contra Chile. ¿Qué siguió después? Digamos que el desarrollo del control de convencionalidad se da en dos sentencias que son muy importantes. La primera, masacre de Santo Domingo contra Colombia, y la segunda, trabajadores cesados del Congreso contra Perú. Esta última es muy importante porque en trabajadores cesados, que es el caso Aguado Alfaro y otros contra Perú, la Corte Interamericana explicó que el control de convencionalidad tiene por objeto proteger el efecto útil de la convención, o mejor dicho, del bloque de convencionalidad. Ahí ya se empezó a hablar de bloque de convencionalidad y de corpus juris interamericano. Esta obligación conlleva que los órganos judiciales deban ejercer no solo control constitucional, sino también de convencionalidad oficioso. Fue la primera vez donde la Corte Interamericana incorporó el concepto ex oficio para remitirlo al control de convencionalidad. Le dijo a los jueces nacionales, oye, si no te lo solicitan las partes, tú puedes ejercer de manera oficiosa el control, bajo un estándar que llamó de presunción de convencionalidad. Es decir, si tú tienes la duda sobre si la norma es o no compatible con la convención, ejerce control de convencionalidad para que despejes la duda. Algo así como un concepto de duda razonable. Tienes la duda razonable sobre si la norma es o no compatible con el estándar interamericano, pues verifícalo. Verifica si la norma respeta o no el estándar de control de convencionalidad. Esto, digamos que fue una tarea que hasta ese momento, hasta el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, solo vinculaba a los poderes judiciales, solo. Fue una reiteración de precedente de la Corte Interamericana, donde dijo el control de convencionalidad solo vincula a los poderes judiciales de los estados, hasta ese momento. Incluso la Corte lo reiteró en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México. Ahí volvió a decir el control de convencionalidad es ex oficio, lo tienen que realizar todos los operadores judiciales, y esto, digamos, que se vincula para todos los jueces de todas las instancias de gobierno. Fue un avance, porque había una tendencia a que el control de convencionalidad solo lo aplicaran las altas cortes. Y dijo la Corte Interamericana, no, todos los jueces, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, desde luego, pero todos los jueces tienen que realizar control de convencionalidad.
No solo la Suprema Corte o los tribunales constitucionales. Todos están vinculados a este ejercicio de control de convencionalidad. Incluso la Corte Interamericana, en este caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, estableció una distinción que es muy interesante. Dijo, todos los órganos encargados de administrar justicia. Eso abre la posibilidad, porque hay autoridades que son formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales. Eso quiere decir que esas autoridades también estaban vinculadas al control de convencionalidad. Si tú como autoridad administrativa realizas procedimientos seguidos en forma de juicio, tienes que realizar control de convencionalidad. Es una obligación. Entonces, de alguna manera, en Cabrera García se amplió el control. Todos los órganos que se encarguen de la administración de justicia, todos. Ahora, ¿dónde viene la gran consolidación del control? El caso Hellman contra Uruguay, digamos que es la sentencia eje del control de convencionalidad. Todos hay que leer esta sentencia Hellman contra Uruguay, porque en Hellman, digamos que hay una ampliación al control. La Corte Interamericana ahí dijo, a ver, creo que racionalizándolo, no solo el operador judicial tiene que realizar control de convencionalidad. Dijo, el control de convencionalidad se tiene que ejercer, fíjense, en todos los espacios públicos, que implica todas las autoridades nacionales tienen que realizar control de convencionalidad, todas. Las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, los órganos autónomos, etcétera. Todos están vinculados al control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad implica un examen de conformidad. Verifica que el acto, que la norma o, lo veíamos ayer, la omisión, sea compatible con el estándar interamericano. Y el hecho de que se sujete a control de convencionalidad un acto o una norma implica que vas a revisar algo que se llama regularidad convencional. Con una pregunta, utilizando el pensamiento crítico. ¿Esta norma es regular, perimetralmente es compatible con el estándar interamericano? No lo es. ¿Este acto de autoridad respeta los cauces interpretativos del sistema interamericano o no lo respeta? ¿Vale? Es muy interesante porque el examen de regularidad implica verificar conformidad de la norma, conformidad del acto. Aquí hay una premisa súper interesante. Todas las normas y todos los actos de autoridad están sujetos a control de convencionalidad. Fíjense. Todas las normas, incluida la Constitución, todos los actos, todos los de todas las autoridades están sujetos a control de convencionalidad. En el constitucionalismo contemporáneo, una premisa que establece Ricardo Guastini es que todos los actos de autoridad están sujetos a control judicial. Todos. Ningún acto puede quedar sin control judicial de la Constitución o control judicial de la Convención. No puede. A propósito de los debates que hoy día se están dando sobre si algunos actos están sujetos a control o no de constitucionalidad, como los actos parlamentarios, por ejemplo. Como decía ayer Víctor, los actos del Consejo de la Judicatura. O sea, ¿por qué el Consejo está eximido de control, de convencionalidad o de constitucionalidad? No hay lógica. Es una autoridad, sí. Sus actos están sujetos a control judicial. No tendría por qué existir una excepción de control ahí. Es más, si existe la excepción, como existe en la Constitución, ¿qué creen? La Constitución es inconvencional. Sencillo. Entonces, es una premisa que se trajo de Hellman contra Uruguay. Todos los actos de autoridad están sujetos a control de convencionalidad. Es una función y una tarea de cualquier autoridad pública realizar control de convencionalidad. No es una tarea exclusiva del Poder Judicial. ¿Vale? Frente a la autoridad administrativa, ¿cómo se refleja el control? Interpretación conforme, principio pro persona. Frente a la autoridad judicial, ¿cómo se refleja el control? Posibilidad de inaplicación. Los jueces sí pueden aplicar normas, las autoridades administrativas no.
pero la autoridad administrativa sí puede hacer interpretación conforme y sí puede aplicar control a través del principio pro persona. ¿Cuál sería una única posibilidad para que la autoridad administrativa inaplique? Cuando hay un precedente previo. Si hay un precedente donde se declaró la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma, la autoridad administrativa tendría que dejar de aplicar esa norma. ¿Vale? Es la vinculación al control difuso a través del control de constitucionalidad o del control de convencionalidad. Esta es una premisa muy interesante. Víctor, Alberto, adelante. Gracias, maestro. Bueno, pues usted está aclarando muchas dudas que yo tenía y bueno, aparte le da la relevancia a este asunto de la judicatura, que parece que pasa de noche y no volteamos a ver este tipo de situaciones hasta que no estamos inmersos en casos concretos. Claro. Curiosamente, este artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí ha tenido algunas adecuaciones y de hecho interpretaciones, entre ellas la más reciente, pues es la que hizo el querido doctor Alfonso Herrera y otros más. Pero se contrasta con otras que han hecho que parece están haciendo ruido. Sí existe un mecanismo que pudiera interpelar esta inaplicación, pero únicamente es aplicable para juezas o jueces que no pudieron haber sido admitidos en una propuesta para poder ser elegidos o para poder ser nombrados otra vez. Solamente aplica para ellos el recurso de revisión y lo revisa directamente la Suprema Corte. Claro. Pero cuando es para particulares, o sea, todos aquellos que somos particulares que no pertenecemos directamente al Poder Judicial Federal, yo en ese momento era alumno judicial del Consejo de la Judicatura, adscrito al Juzgado Noveno de Procesos Penales en Ciudad de México, aquí anexo al penal de Xochimilco. Y ocurrió una cosa que meramente, pues dije, esto no puede pasar, es inadmisible, procedí a hacer mi queja al Consejo, pero no quedó ahí. Es el caso que incluso la misma audiencia, la forma en la que se presenta la queja es totalmente inconvencional porque no hay garantías, ¿no? O sea, las pruebas no te las permiten llevar después, o sea, ese día tendrías que ir preparado con todo, y si olvidaste algo ya no hay forma de poderlo aclarar. O sea, ese es un tema que controvertí y quisiera me permitiera usted, maestro, y mis compañeras, pegar un link, porque finalmente lo escribí y se publicó en Jurídicas y quisiera que leyeran para que vieran este tipo de apreciaciones y pudieran pues voltear a ver esa parte del artículo 100 de la Constitución. ¿Sería cuánto? Claro. Sí, claro, incluso porque el recurso de revisión que existe, yo te diría es un recurso ilusorio, ¿eh? Es un recurso ilusorio porque, híjole, o sea, la propia Suprema Corte se está revisando la actuación. Entonces es muy complejo para temas de cambios de adscripción, para temas de remoción de jueces, de ratificación. Incluso hay espacios donde no procede, porque la Corte ha entendido que la procedencia del recurso de revisión administrativa es taxativo. Entonces, si no está enumerado, no lo puedes impugnar. O sea, sí es muy complejo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una ventana de oportunidad para cuestionar la convencionalidad de este artículo 100. Sencillo, porque no respeta el artículo 25.1 de la Convención. No hay un recurso judicial efectivo. Y es una premisa de constitucionalismo básico. Ustedes me dirán si no. ¿Están de acuerdo en que todos los actos de autoridad en el constitucionalismo que actualmente vivimos tendrían que estar sujetos a control judicial? ¿O habría algún acto de autoridad que tú dirías, no, este acto de autoridad no lo puede revisar un juez? Me parece que no. O sea, ninguno puede no estar sujeto a control. Esa es la connotación correcta. Ninguno no puede no estar sujeto a control. Todos están sujetos a revisión para verificar si la autoridad está haciendo lo correcto o no. Porque al final el control judicial lo que verifica es la actuación de la autoridad. Incluso hoy día hay una premisa más evolutiva. Los actos de los particulares que creen están sujetos a control. Y sobre espacios donde antes ni siquiera era pensable, ¿eh? Incluso sobre principios como autonomía de la voluntad, como libertad configurativa, también están sujetos a control, ¿eh? Hoy no es viable invocar
el principio de autonomía de la voluntad para dejar de cumplir un estándar constitucional, ¿eh? Donde un particular diga, bueno, pero se sujetó voluntariamente. Pues sí, se sujetó, pero ¿qué crees? El acto no respeta la Constitución, va para atrás. Oye, firmó un pagaré con un 100% de interés, pues él lo firmó volitivamente. No, o sea, sí, pero no respeta el estándar constitucional. Quiere decir que hoy día la Constitución condiciona todos los actos, no solo los actos de las autoridades, sino también los actos de los particulares, que es el famoso efecto irradiador de la Constitución. Algo que la Corte ha llamado la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Y hoy en día es más común que veamos actos de particulares que se sujetan a control constitucional, ¿eh? A propósito de la objetivización de la Constitución a través de los derechos fundamentales. Entonces, es un tema muy interesante, ¿no? Alberto, adelante. Un segundo. ¿No? Alberto ya no. Permiso. Perdón. Sí, Alberto, adelante. Si gustas prender tu micro porque está apagado. No, ¿verdad? ¿Alberto? Es que está apagado tu micro. ¿Sí es Alberto o me estoy confundiendo? Guillermo, maestro, yo levanté la mano. Perdón, Guillermo, discúlpame. Perdón, maestro, perdón, que aparece en mi correo, Will. Maestro, unas preguntas y unas dudas partiendo de muy buenas preguntas que han hecho los compañeros y la verdad, muy, muy interesante la ponencia. Tengo una duda, maestro. Lo que usted decía ahorita respecto a que algunas autoridades, efectivamente, en términos del primero, no están obligados a desaplicar porque no tienen esa competencia y esa función. Sin embargo, sí reconocer cuando una norma ha sido desaplicada, porque la misma jurisprudencia o las acciones de inconstitucionalidad obligan a todas las autoridades. Sin embargo, acá tengo dos dudas. La autoridad administrativa, si bien es cierto, no puedes aplicar una norma, estaría obligada, si bien es cierto, en el sistema normal, sistema casero, no está reconocida una norma como inconstitucional, ella misma no podría interpretar a favor de un ciudadano, un candidato, un precandidato, atendiendo a invocar una sentencia de la Corte. Es una pregunta, Sí, claro. porque jurídicamente pareciera ser que sí debe. A mi ejemplo viene, pues, el caso mismo que todos, usted ya lo sabe y que los compañeros igual creo que lo saben, el caso de Castañeda, cuando en su momento pues buscaba las candidaturas independientes y pues las autoridades administrativas por el lado fácil dijeron, como no está en la norma, ni en la Constitución, ni en los códigos, pues yo no te puedo dar el registro como candidato independiente. Pues ya sabemos los efectos del caso Castañeda que llegó a la Corte. Claro. Sin embargo, acá la pregunta sería entonces, si las autoridades administrativas tampoco pueden desconocer, pero sí pueden reconocer sentencias de la Corte, entonces mi pregunta va a ser un poquito más abierta. La famosa ley 3x3 no estará tildada en algún momento de precedentes que van en contra de la Constitución y la autoridad va a estar obligada a negarles el registro por esa ley o va a tener que esperarse a que un tribunal electoral se los ordene. Y mi segunda pregunta, maestro, una pregunta que siempre estuvo en debate o quisiera encontrar algunos argumentos y elementos para mí importantes, si los partidos políticos y las asociaciones o agrupaciones tienen derechos humanos. Esas serían mis preguntas, maestro. Muchísimas gracias. Sí, en cuanto a la primera pregunta es muy interesante y yo te respondería, la autoridad administrativa tiene la obligación de realizar interpretación conforme y aplicar principio pro persona. ¿Qué implica esto? Que evidentemente va a haber espacios donde tenga que utilizar la hermenéutica para decantarse por un estándar. Sencillo, algo que llamamos criterio de selección de interpretación o criterio de selección normativa. Y la pregunta que se tiene que hacer la autoridad es, ¿la interpretación nacional o la interpretación interamericana es más benéfica o es menos restringible? ¿Cuál debo aplicar? ¿La que más favorezca o la que menos Principio por restringible? persona. Ok. En el tema
del criterio de selección normativa es igual. Tengo la Constitución, tengo un tratado que reconoce en el contenido de un derecho cuál debo aplicar. Tratado o la Constitución. La primera línea te diría, armonízalos, Constitución. ¿no? No, armonízalos. Okay. Armonízalos. Es decir, busca que sea compatible la Constitución con el tratado. Y si no los puedes armonizar, aplica la norma más favorable o la norma menos restrictiva. Ojo, con independencia de la fuente. Esto lo ha dicho la Corte, ¿eh? Porque entre la Constitución y los derechos humanos de fuente internacional no hay jerarquías ex ante. No hay jerarquías. Quiere decir que si en un caso protege más un tratado que la Constitución, aplico el tratado. Y si en otro caso distinto protege más la Constitución que el tratado, aplico la Constitución. Es una lectura hermenéutica de preferencia normativa, ¿vale? Preferencia normativa. Eso sí lo pueden hacer, lo deben hacer todas las autoridades. Ahora, la segunda pregunta sobre ¿cuál era el contexto de la segunda pregunta? A ver si me fue. Tu micro está apagado. Maestro, sobre los partidos políticos o las agrupaciones que tienen derechos humanos, porque en algún momento, cuando su servidor pertenecía a un instituto electoral, un consejero insistía mucho que los partidos políticos no tenían que reconocérseles derechos humanos. No, bueno, eso es una estupidez, perdón que lo diga. O sea, fíjate, es muy sencillo. Perdón, maestro, pero un partido político no goza del derecho al debido proceso. Sí, claro que sí, maestro. ¿Sí? Claro. Ahí está la respuesta. O sea, tienen tantas garantías, pero pues yo, disculpe mi atrevimiento, pero pues era una consejera electoral que había sido magistrada, sin ser grosero, porque tampoco es mi intención, pero había sido magistrada de un tribunal electoral donde en un debate, en una sesión de la comisión precisamente de quejas y denuncias, nosotros argumentábamos que claro, que se le tenían que reconocer sus derechos humanos, y pues digo, perdón la palabra, pero decía, es que no son personas, dije, entonces ya, perdón, ya, yo creo que si pensamos que solamente por el simple hecho de ser personas son derechos humanos, entonces creo que no hemos podido entender el concepto de derechos humanos. Es que creo que el concepto correcto aquí que debíamos de utilizar es derechos fundamentales, ¿no? Porque el concepto de derecho humano está construido bajo la dinámica del derecho internacional de los derechos humanos. Y en efecto, esto sí lo voy a decir, en el ámbito internacional una persona jurídica no puede concurrir, ¿eh? No puede concurrir. Pero en el ámbito nacional, la Suprema Corte, la Sala Superior, incluso ha sostenido que las personas jurídicas sí tienen derechos, acorde con la dinámica que tengan, acorde con la esencia de la persona jurídica, etcétera. Entonces, creo que el concepto correcto sería derechos fundamentales. Y entre esos derechos, pues está la seguridad jurídica, el debido proceso, el honor incluso, etcétera, ¿no? Varios derechos que la Suprema Corte ha dicho se pueden trasladar al ámbito de las personas jurídicas y que esas personas jurídicas sí pueden ser titulares de esos derechos fundamentales de una interpretación evolutiva del artículo 1 de la Constitución. Incluso esto lo dijo en un precedente, te lo recomiendo leer, que es Letras Libres contra la Jornada. Si lo buscan así, Letras Libres contra la Jornada, ahí van a encontrar donde la Corte por primera vez dijo que las personas jurídicas son titulares de derechos, ¿no? De ciertos derechos, evidentemente no de todos. Una persona jurídica, por ejemplo, no goza del derecho a la dignidad humana, pero sí goza del derecho al honor, o a la reputación, o a la buena imagen. Como partido. Exacto. Entonces, es imbécil sostener eso, ¿no? O sea, en el constitucionalismo contemporáneo, decir que nada más porque sí, o sea, sin ninguna dogmática detrás, ¿se dan cuenta? O sea, porque la dogmática implica entender cómo se construyen los derechos. Y los derechos en el constitucionalismo se construyen en una dinámica que protege no solo a personas físicas, sino también pueden proteger a personas jurídicas que pues no están exentas del embate arbitrario. ¿Están de acuerdo? O sea, puede haber un acto de autoridad que de un día para otro ordene que desaparezca una persona jurídica. Y no puedo yo decir, pues la persona jurídica, pues ni modo, no se puede defender.
porque no goza de ningún tipo de derecho o prerrogativa. Pues, o sea, se puede defender contra cualquier acto de autoridad. Eso implica reconocerle el derecho de acceso a la justicia de entrada, ¿no? Entonces, hay un tema de dogmática muy complejo en México, incluso yo diría un desconocimiento de la dogmática de los derechos. O sea, en México no se habla de dogmática de derechos, ¿eh? No hay libros sobre esto, muy pocos los que hay. O sea, hay libros de autores alemanes o españoles, colombianos incluso, pero un autor mexicano que hable sobre dogmática de derechos fundamentales, no hay. No hay. Incluso todos los libros que empezaron a surgir a partir de la reforma del 2011, solo analizaban la reforma del 2011, pero no analizaban la dogmática que había detrás del reconocimiento de los derechos de esa reforma, porque ahí surgió el reconocimiento de varios derechos evolutivamente, ¿eh? Evolutivamente, que se han ido construyendo a partir de reformas posteriores, como igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez, el tema de las comunidades indígenas, el tema, por ejemplo, del derecho a la vivienda, etcétera. O sea, que ha habido varias reformas que han buscado perfeccionar el contenido de esos derechos, ¿no? Pero creo que sí hay una ausencia de dogmática muy, muy fuerte en México. No sé si hasta aquí hay alguna otra duda o pregunta. ¿No? Sí, sí, Eric, adelante. Por ahí vi un tema, a ver, antes de Marciano, que me decía, la segunda sala declaró que el derecho mercantil es privado. Sí, claro. Por lo tanto, no aplica, bueno, es una estupidez también. En su opinión, es inconvencional. O sea, a ver si nos pones más en contexto, porque no entiendo muy bien el contexto de lo que dijo la segunda sala. ¿Puedes prender tu micro? Sí, maestro, buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos y a todos los compañeros. Lo que pasa es que leí un tuit. Normalmente veo las sesiones del pleno, Sí, no veo las sesiones de la sala. correcto. Vi un tuit, ahí sí ofrezco una disculpa, pensé, se me hizo, o sea, por lo que se está exponiendo, y el tuit decía que había declarado la segunda sala que el derecho mercantil es derecho privado y que la defensa adecuada, ya ve que en derecho penal es un derecho humano el tener una defensa adecuada y técnica. Inclusive hay un amparo, si no mal recuerdo, de el ministro Arturo Saldívar que expone en qué consiste la defensa adecuada. No vi la ponencia, maestro, solamente me quedé con el tweet y revisando ahorita que hablaba usted de las cuestiones de la convencionalidad, pues el artículo 8 también habla de la materia civil, laboral, administrativa, y ahorita me volvió a recordar el tema de Herman contra Uruguay, donde todas las autoridades donde lleven procedimientos o tengan una cuestión procedimental o que tengan que aplicar algo, deben de velar por los derechos humanos. Entonces, con independencia de que si sea mercantil el tema, pues considero que todos deben de velar por una restricción, por una, perdón, adecuada aplicación de los derechos humanos sin que esto altere o sea alguien imparcial. Si yo veo una defensa que no es adecuada, y yo creo que de eso se dolía una de las partes que acudió a la sala, obviamente era por qué no hacerle valer una defensa adecuada a un ciudadano o a una persona moral que se está haciendo o que fue a quejarse de, a ver, yo no tuve una defensa adecuada. Se me hace a mí como un fuera de contexto, pero usted lo definió mejor que yo, obviamente, ¿no? Si debe ser el caso, pero hoy salió el tweet, si no mal recuerdo, hoy o ayer, ahorita, no, ayer, la sala sesiona los miércoles y los jueves, Sí, creo. los miércoles. Sí, y exacto, entonces fue ayer y ahorita me viene a la memoria, no veo las sesiones de la sala, solo las del pleno. Entonces, pues le ofrezco una disculpa por no tener todo el contexto, maestro. Habrá que revisarlo para ver el contexto, ¿no? Pero, o sea, la premisa de origen pues, es correcta. El derecho mercantil es derecho privado, sí, ¿no? Pero detrás creo que hay una falacia. O sea, el hecho de que sea derecho privado no exime el cumplimiento del contenido constitucional.
O sea, hoy en día hay una vinculación mucho más efectiva entre el derecho privado y el derecho público, ¿eh? Algo que hace un siglo estaba totalmente distanciado. Hoy día hay un hilo de conjunción. Incluso hay un texto del profesor Conrad Hesse, que yo se lo recomiendo, que se llama Derecho Público y Derecho Constitucional. Derecho Público y Derecho se llama Conrad Hesse. Y ahí explica él cómo el derecho privado se ha ido constitucionalizando. O sea, hoy día el derecho privado no está exento de respetar el contenido constitucional. No está exento. De ninguna manera yo podría decir, bueno, como es derecho privado, pues ahí no se respetan las reglas de la Constitución, ¿no? Háganle como quieran, ¿no? Incluso la Corte ha tenido una dinámica en ese sentido, por eso se me hace raro, porque la Corte ha tenido una dinámica en la de aceptar que el derecho privado se constitucionalizó y lo ha hecho a partir de un principio que es fundamental para el derecho privado, el principio de autonomía de la voluntad. Ha dicho, ese principio de autonomía de la voluntad, fíjense, tiene remisión constitucional, dice la Corte. Es un principio que emana de la Constitución. Entonces, como emana de la Constitución, es un principio optimizable y no es absoluto. A propósito de que había muchos temas en el derecho privado que eran evidentemente abusos de particulares, arbitrariedades, y que los jueces validaban por un tema de autonomía de la voluntad. Decían, bueno, pues si tú firmaste el contrato así, si tú firmaste el título de crédito así, pues ni modo, papito. Te hace responsable de la obligación. Y la Corte empieza a cambiar la dinámica y dice, a ver, no, o sea, el principio de autonomía de la voluntad no es un principio absoluto. O sea, una de las partes no puede aprovechar su posición para violar los derechos de otro particular, ¿no? Que se daba mucho en contextos de autonomía de la voluntad, de que empresas decían, bueno, por ejemplo, empresas de seguros, yo no suscribo contratos de seguros con personas con discapacidad. Oye, ¿por qué? Principio de autonomía de la voluntad. Yo voy a celebrar contratos nada más con quien yo quiera. Y la Corte dijo, no, estás violando el principio de igualdad y no discriminación. O sea, no puedes invocar el principio de autonomía de la voluntad para violar derechos. Y ahí hay una sentencia muy interesante donde la Corte declaró la Ley General de Seguros, creo que no recuerdo ahorita la denominación, inconstitucional, porque facultaba a las empresas de seguro a configurar contratos, sobre todo en el tema de gastos médicos, a un tema de libertad configurativa, de qué casos sí querían y en qué casos no. Dijo, no, a ver, tienes que respetar los estándares de la Constitución. Y se dio a partir de un caso donde precisamente una persona con discapacidad quiere contratar un seguro de gastos, la empresa le dice no, porque yo tengo un clausulado que no permite, se va al amparo, llega hasta la Corte en amparo en revisión y la Corte dice en efecto, la cláusula del contrato, fíjense, esto es todavía, híjole, cómo ha avanzado el control. La cláusula del contrato de seguro es inconstitucional, porque viola el principio de igualdad y no discriminación. O sea, no puedes invocar una cláusula para discriminar a un grupo. No puedes hacerlo. Y a través de una ponderación entre autonomía de la voluntad y principio de igualdad y no discriminación, dijo, prevalece la igualdad. Ni modo. O sea, en otros casos sí, podrías invocar autonomía de la voluntad, pero siempre y cuando lo invoques de acuerdo con el estándar constitucional. Exacto, así tiene que ser, ¿no? Está interesante, lo voy a revisar y ahí hacemos algún comentario, ¿no? Una retroalimentación. Eric, adelante. Gracias, maestro. Y justamente en este último punto, digo, era otro, el tema que iba a relacionar, pero justo en este último tema, ese fue mi tema de graduación de tesis de licenciatura en Derecho en el año 2000. Partió de un tema de varias circunstancias que se estaban presentando en Estados Unidos, en las que precisamente las aseguradoras les retiraban los seguros a sus protegidos. Sí. En el momento en que les ordenaban correrse un examen genético y salía como resultado que estaban predispuestos a desarrollar artritis, algún mal cardíaco, etcétera, y les quitaban su seguro, cuando ya se los habían dado. O sea, ya ni siquiera porque la cláusula, porque contuviese la cláusula del contrato, sino porque
ilegalmente, inconstitucionalmente, mandaban a correr un examen genético a las personas que iban a asegurar. Oye, salió esto, quieres ser operador de maquinaria y un seguro, pero ¿qué crees que vas a desarrollar? Una arritmia, ¿no? Y eso me pone en riesgo a mí porque seguro te va a pasar algo, Claro. entonces a cancelar seguros. Y en ese año, Bill Clinton emitió un decreto precisamente a la par que salía mi tema de tesis relacionada a las cuestiones de corte nacional que yo refería de que no sabía o no sabíamos cómo aplicar una convención que protegiera derechos de no discriminación genética aquí en México. Y bueno, imagínense, eso tiene ya pues 23 años, Claro. ese cuestionamiento, ¿no? Y como usted dice, efectivamente ha avanzado muchísimo y me da mucho gusto escuchar algo de lo que tampoco me he centrado no le di continuidad pues a mi tema, ¿no? Pero veo ahora ya con nombre y apellido cómo se llaman esos controles, efectivamente, ¿no? El tema de la autonomía de la voluntad no se puede alegar en ese sentido. La otra pregunta era, rayos, bueno, creo que mejor así cierro con esto, maestro, porque se me fue la otra pregunta por la emoción de este comentario de nuestro compañero. Muchas gracias. Sí, no, es un tema muy interesante y fíjate, Eric, es un tema de constitucionalismo contemporáneo, ¿eh? Porque hace 20 años no se discutía esto. En América Latina, digamos que estábamos en un estándar en que una cosa era el derecho privado y lo entendíamos como allá, y otra cosa el derecho público, ¿no? Incluso sosteníamos que el ámbito de protección y de aplicación del derecho privado no se vinculaba con el derecho público, ¿eh? Hasta hace pocos años, los que estudiamos todavía hace un par de años la licenciatura, pues nos enseñaron los maestros que el derecho público era una cosa y que el derecho privado era otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y hoy día estamos viendo que hay una reconstrucción del derecho a partir de la Constitución, porque el hecho de que la Constitución se encuentre en el centro del ordenamiento es lo que hace que despliegue todos sus efectos para todas las situaciones jurídicas. Y ya no hay una distinción hoy propiamente dicho. Yo te diría incluso, hoy hay un condicionamiento constitucional de todos los actos. Sencillo. Todos los actos están condicionados a respetar la Constitución. Sea derecho público, sea derecho privado, sea derecho lo que ustedes quieran. Todos están condicionados a respetar la Constitución. Así como hace unos años nos dijeron que el derecho civil era la base del derecho, hoy les diría el derecho constitucional es la base del derecho. Quien no sabe derecho constitucional no sabe derecho en realidad. Entonces ha habido una reconstrucción muy interesante porque la Constitución como que ha tenido una vigorización, no sé si lo vean así, una vigorización muy interesante, sobre todo en América Latina. O sea, se da un fenómeno de constitucionalismo contemporáneo a finales del siglo XX, surgen nuevas constituciones, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, México entra en esa dinámica, y a partir de la construcción de nuevos textos constitucionales, como que cambió la dinámica del constitucionalismo, ¿no? Dejamos de advertir a la Constitución como una constitución formal, y hoy decimos es una constitución material, va más allá de lo formal, implica obligaciones, tiene derechos, principios, valores, los derechos se optimizan, las facultades constitucionales se tienen que respetar, los particulares también están sujetos a respetar la Constitución. Hay una frase de Ricardo Guastini que a mí me gusta mucho que resume esto. Dice Ricardo Guastini, tiene lógica proteger a los ciudadanos frente a la autoridad y dejarlos sin protección frente a los particulares. Dice, pues no tiene lógica. O sea, si tú proteges al ciudadano frente a la autoridad, también protégelo frente a los actos de particulares. Porque los particulares, no me van a dejar mentir, a veces actúan, o en muchas ocasiones actúan bajo una posición de privilegio económico, social, político, financiero, etcétera. Pero siempre hay una condición en la que no siempre están en el mismo plano de igualdad o en el mismo plano jurídico. Entonces, eso genera que a veces el particular viole derechos fundamentales de otro particular y el Estado tiene que intervenir y reparar la violación. Entonces, es muy interesante cómo el constitucionalismo de nuestros días, el constitucionalismo democrático, si así lo quieren ver, ha venido a reconstruir el derecho. Eso es lo que ha hecho.
y ha tenido un avance muy significativo en México, pues a partir del 2011, ¿no? Creo que el gran detonante del cambio de paradigma constitucional se da con la reforma del 2011, y hoy todavía hay mucho que desaprender, pero hemos evolucionado bastante. Creo que ha habido un avance muy significativo de cómo hoy se aprecia el constitucionalismo de hace 12 o 13 años, ¿no? Sí, Eric, adelante. Brevemente, precisamente, más o menos por el año 2005, estudiaba yo que en países de Centro y Sudamérica, las personas que estaban en privación de libertad no podían votar. Ahora, en México, tenemos ya esa posibilidad, apenas en el Estado de México tuvimos elecciones y ya pudieron votar personas que están privadas de su libertad, porque en la ponderación de esos derechos, precisamente digo, ya en la reflexión constitucional, más allá de los precedentes y cómo quedó resuelto, pues efectivamente, pues hay una comunidad amplia de personas que antes veíamos solamente con suspensión de derechos y prácticamente dejaban de ser ciudadanos hasta ciertas etapas del procedimiento, ¿no? Se les recogía su credencial y obvio, ¿cómo lo vas a ejercer ese derecho desde la cárcel? Bueno, ahora ya tenemos este tipo de mecanismos dentro del ámbito electoral que estas personas privadas en estas etapas del procedimiento pueden hacer ejercicio de sus derechos político-electorales. Sí, claro. Y a partir de una reforma, una sentencia de la Sala Superior, una sentencia que materializó el derecho, en realidad, eso fue lo que hizo la sentencia, porque la Suprema Corte ya venía recogiendo un precedente donde dijo se tiene que armonizar ese tema de la suspensión de derechos del artículo 38 con el principio de presunción de inocencia. Solamente que la Corte había dicho durante muchos años que no se podía materializar. Dijo, bueno, pero es que están privados, no pueden votar porque están privados, hay una imposibilidad material del ejercicio del voto. Y la ponencia del magistrado de la Mata dice, no, o sea, el que esté privado no es un impedimento para materializar el derecho. Que el INE implemente una política pública para materializar el derecho de las personas que están en prisión preventiva. Y ahí está, materializado el derecho, ¿no? Y evolutivamente así lo vemos. Yo les diría, la transición en el sistema interamericano de 10 años acá ha sido muy importante, ¿eh? Muy importante. Yo les diría, en la primera época de la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana, se hablaba mucho sobre desaparición forzada, sobre debido proceso, sobre presunción de inocencia, sobre libertad personal. Y en los últimos 10 años, la Corte Interamericana se ha preocupado mucho más por interpretar derechos democráticos. Por ejemplo, la libre expresión, por ejemplo, el principio de igualdad, por ejemplo, la protección de datos personales, el acceso a la información, derechos de naturaleza difusa incluso, derechos vinculados con el medio ambiente. O sea, se ha habido una línea interpretativa muy interesante, sin desconocer que pues hay fenómenos en América Latina que pues no concluyen, no terminan el ciclo, ¿no? Como el tema de la desaparición forzada o el tema de la tortura. Pero a pesar de eso, ha mantenido una dinámica de creación de presente muy interesante. Y eso ha hecho que la Corte Interamericana no se estanque, que revitalice los casos, que diga, a ver, creo que este caso de medio ambiente es interesante por lo que se está viviendo en América Latina. Hoy día está por llegar al sistema interamericano también un tema de redes sociales. Y creo que es algo que tiene que discutir el sistema interamericano. Porque el tema de redes sociales hoy, ustedes lo saben, es muy álgido, se ha prestado a muchas cosas, hay una deformación normativa en el tema de redes sociales, por lo menos en el sistema de comunicación política mexicano lo vemos, y en otras latitudes también. Entonces es necesario debatir sobre estos temas, no solo en México, en América Latina. Por eso les decía, el tema de la política judicial es algo que se tiene que ver sí o sí, de cómo es que la Corte selecciona los casos para ver cuáles son relevantes para un impacto en América Latina, más que la resolución del caso. ¿Qué voy a transformar? Son llamadas sentencias transformadoras del sistema interamericano, ¿no? Entonces, se preocupa mucho la Corte por estos casos. Bien, ¿alguna duda hasta aquí?
¿Una? Ok, bien. Vamos a la última parte entonces, que va precisamente con la vigorización del control que se da en un caso muy interesante. Les recomiendo yo la lectura, que es Gudiel Álvarez contra Guatemala. En este caso, la Corte Interamericana precisó que el ejercicio interpretativo del control de convencionalidad debe de realizarse de todo el corpus juris interamericano. Y esto implica que se tiene que tomar en cuenta toda la línea jurisprudencial de la Corte, la jurisprudencia contenciosa y la jurisprudencia consultiva, pero además, con un especial énfasis muy interesante, la Corte dijo, pero también se pueden invocar en el control de convencionalidad regional tratados que pertenecen al sistema universal, y dijo, sí, sí se puede hacer. Solamente que no se incorporan de manera directa al corpus juris, sino es una incorporación indirecta. Quiere decir entonces que el control de convencionalidad no se ve limitado por lo previsto regionalmente o por los estándares de la Corte, sino que también va a haber ocasiones donde el control de convencionalidad que ejerce el sistema interamericano a través de la Corte se realice con una vinculación indirecta frente al sistema universal. Y esta parte también es muy interesante de ver cómo evolutivamente la Corte mide el comportamiento del control. Me parece que es uno de los grandes avances del control de convencionalidad desde Hellman. Por eso le llamé la vigorización del control. La vigorización del control. ¿Correcto hasta aquí? Ok. Sí, adelante. Perdón, maestro, sí me perdí en un concepto que le mentiré yo. Sí. No lo había escuchado. ¿Cuál es la diferencia entre la jurisprudencia contenciosa y la consultiva? Perdón. Sí. Fíjate, la Corte Interamericana tiene dos grandes rubros de competencia, ¿vale? Los casos contenciosos llegan a la Corte a través de algo que llamamos peticiones individuales, donde un ciudadano se queja de la violación al ejercicio de sus derechos por parte de un Estado parte. Presenta la petición individual ante la comisión, lleva todo el proceso interamericano en la comisión y después se remite a la Corte Interamericana, ¿vale? Para resolver el fondo del asunto. Cuando se resuelve el fondo en un caso contencioso, en un solo precedente, la Corte Interamericana emite jurisprudencia contenciosa. La jurisprudencia consultiva se da porque los estados tienen una facultad de consulta, como su nombre lo indica, donde si tienen duda sobre cómo interpretar el contenido de un derecho, cómo interpretar una cláusula de la convención, entonces le piden a la Corte Interamericana que les diga cómo medir el alcance interpretativo, cómo aplicar esa norma convencional. La Corte Interamericana recibe la opinión consultiva y emite precisamente un estándar interpretativo de cómo aplicar el derecho. La última opinión consultiva que resolvió la Corte Interamericana, si no me falla la memoria, es sobre el tema de la reelección, donde Colombia, Venezuela le preguntaron a la Corte Interamericana si la reelección era un derecho, y la Corte Interamericana dice no, en términos de la convención no es un derecho, es una posibilidad, y si lo vas a regular, por favor te pido que respetes los estándares. Respeta los estándares, no puede haber reelección permanente porque viola el principio democrático, el principio de democracia representativa, y si vas a regular la reelección como un supuesto, como una posibilidad más bien del derecho a ser votado, regúlalo de manera correcta, es decir, respeta el contenido del artículo 23.1 de la Convención. Entonces, la opinión consultiva no es otra cosa que un criterio que emite la Corte sobre cómo interpretar el contenido de un derecho, y tiene el mismo grado de vinculatoriedad. Es decir, una vez que se emite la opinión consultiva, se crea jurisprudencia por precedente consultivo. ¿Correcto? Muy amable, maestro. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok.
Bien, les voy a recomendar un librito, aquí lo ven, que se llama Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es una edición comentada. Lo publicó la Fundación Konrad Adenauer. Está muy interesante el texto, la verdad. Va desplegando comentarios sobre cada uno de los derechos reconocidos en la convención y su interpretación. Y la verdad sirve mucho porque de alguna manera sistematiza los precedentes. Entonces ayuda mucho a conocer cuáles son los precedentes vinculados con el contenido de un derecho. Entonces, este texto sí se los quiero recomendar porque también les va a servir para advertir, digamos, cuál es el componente del corpus juris interamericano, en un sentido amplio, cómo se compone el corpus juris a través de las interpretaciones que realiza la Corte Interamericana, consultivamente y contenciosamente. ¿Correcto? Bien. Lo voy a dejar aquí. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Este es el momento para hacerlo. Víctor, adelante, los escucho. Les voy a compartir la presentación. Les voy a compartir aquí mi correo electrónico institucional para que me manden un correo y les pueda yo compartir el contenido de la presentación, de las dos presentaciones que discutimos el día de ayer y el día de hoy. Sí, Víctor y Marciano. Gracias, maestro. Y sí, precisamente iba a participar para poderle pedir su correo electrónico. Bueno, hecho esto, gracias por su interesante ponencia. Siempre es un placer poderle oír. Es muy actual todo lo que usted nos comparte, eso se aplaude. Gracias. Entre otras cosas, el texto que usted nos compartió, finalmente usted lo que hizo fue analizarlo de manera muy concreta. Pero, entre otras cosas, creo que este tema, por todo lo que estoy viendo, nace en el 2003. La línea temporal que sí pues es muy actual, 2003, es muy actual. México, bueno, el Estado mexicano, nosotros como estudiosos del derecho, pues encontramos aún más todavía, digamos, en pañal, estamos gateando. Esto que usted nos comparte finalmente despierta, inquieta, motiva, empodera, lejos de aquellas palabras que dicen, ¿para qué lo haces? No va a servir de nada. Pero todo esto usted nos ayuda para lograrlo. Pero bueno, espero en algún futuro pueda ampliar más sobre cómo articular precisamente en nuestros casos concretos la jurisprudencia contenciosa, también jurisprudencia consultiva. Ya no nos explicó qué es, pero creo que tendríamos que ahondar para poder hacer un entramado, ¿no? Le dicen este tipo de palabras, un diálogo entre ellas para poderlas aplicar a nuestros asuntos. ¿Es cuánto? Claro. Pues mira, hay una metodología en la contradicción de tesis 293 del 2011. La Suprema Corte creó una metodología para la aplicación del precedente interamericano y en esa metodología lo que dijo la Corte es que se tienen que, digamos, generar 3 pasos para poder aplicar precedentes interamericanos en los casos en concreto. Primero es advertir el contexto fáctico. ¿Qué implica esto? Mira el caso, o sea, mira cómo se resolvió el caso contencioso y si la premisa del caso es parecida a tu caso en concreto. Lo mismo pasaría con la jurisprudencia consultiva. Fíjate qué es lo que se resuelve a través de la petición que hizo el Estado y ve si es aplicable a tu caso en concreto. Ese es un estándar muy importante que a veces nos saltamos. O sea, aplicamos precedente interamericano sin haber analizado la premisa fáctica, algo que les decía yo ayer. O sea, lo primero es ver si la premisa del caso interamericano es parecida a la tuya, porque si no es parecida, no lo puedes aplicar. No es un criterio que resulte aplicable en tu caso concreto. Parecida, porque ningún caso es igual, ¿vale? Ningún caso va a ser igual nunca. Entonces, la premisa guarde similitud, sean simétricas, similares, entonces puedes aplicar. Después la Corte dice, lo que tienes que buscar en el segundo paso es armonización. Si hay un criterio nacional y uno interamericano, armonízalos para que aplique los dos. Pero si no es posible, porque no son compatibles los criterios, entonces aplica la cláusula hermenéutica. ¿Qué implica? Si el criterio interamericano es más benéfico, es más protector, potencializa más el derecho o lo restringe menos, lo aplicas. Justificas por qué prefieres el estándar interamericano y desplazas el criterio nacional. Lo desplazas tal cual.
¿vale? Contradicción de tesis 293 del 2011, Marciano. ¿Vale? Ahí explicó la metodología de la Corte en esa sentencia, en esos 3 sencillos pasos de cómo dialogar con el precedente interamericano, ¿vale? Yo les diría, esa misma metodología sirve para jurisprudencia contenciosa y para jurisprudencia consultiva. ¿Sí, Víctor? Gracias, maestro. No, a ti, muchas gracias por la atención y por las interesantes preguntas. Marciano, adelante. Maestro, más que nada yo en esta intervención solo quería reconocerle primero, la verdad me llamó mucho, aprendí en una palabra concreta. Muy bien. Es la primera vez que escucho a un maestro que me habla, a ver, apliquen también la convención en el derecho privado, y con ese dominio del tema, pues me ha dejado usted una inquietud para seguir peleando, ¿no? Entonces a veces teníamos la limitante, no, cuidado, estricto derecho, no, aquí no aplica el principio pero me abre usted todo un panorama con el principio de la autonomía de la voluntad bajo pues la premisa, a ver, espérame, pues no hay ningún derecho absoluto, ese no es un derecho absoluto, por lo tanto está sujeto, y más que nada es para agradecerle, maestro, porque en ese sentido para mí es un nuevo conocimiento. Respeto, yo sé que hay otras personas aquí que podrían haber ya tenido esa experiencia, pero en mi caso, hablo por mí, es la primera vez que escucho a alguien, un catedrático, de decir, métanse allá también y peleen y defiendan y apliquen la convención. Gracias, Claro. maestro, la verdad hoy fue una excelente clase. No, gracias Gracias. a ustedes. La verdad es que nosotros coordinamos desde la unidad académica este diplomado, y la verdad es que lo que buscamos, el principal reto con el doctor Alfonso también es que este diplomado sirva para el tema práctico. O sea, que no se quede nada más en filosofía del derecho o en explicar qué se entiende por control, etcétera, sino que realmente hablemos de precedentes, de cómo se construye, digamos, el modelo de control en México hoy día, que es un reto, todavía se está terminando de perfeccionar el modelo de control, y cómo abrir nuevas experiencias, ¿no? Al final, la escuela judicial busca en cada uno de los diplomados que da excelencia siempre. O sea, lo puedo compartir con los otros profesores investigadores que siempre están preocupados por actualizar los contenidos, por debatir, por generar espacios de reflexión donde yo pues los traté de invitar a acercarse al tema del control de convencionalidad. Y esta invitación que les hago de la lectura de Rodríguez y Reyes Alpizar contra México no es casual, ¿eh? O sea, es una sentencia leading case, en verdad. O sea, no porque el tema de la prisión preventiva y del arraigo sea un tema interesante. Más allá de eso, porque la Corte explicó metodológicamente cómo aplicar el control de convencionalidad. Les decía yo, es una sentencia pedagógica que te dice, a ver, el control de convencionalidad se aplica así, 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 se vincula a estas autoridades, tienes que seguir estos pasos, hay estas metodologías. Es una sentencia muy interesante. Por eso me atreví a decir que cuando la Corte recepcione ese caso, puede ser que transitemos de época, ¿eh? Puede ser que me equivoque, pero puede ser que sí haya una transición de la 11ª época a la 12ª época por esta sentencia. O sea, sí va a marcar un hito muy interesante, no solo por la prisión preventiva, es un cambio de precedente interpretativo que, fíjense, la Corte emitió en 2013 la contradicción de tesis. Quiere decir que el concepto restricción constitucional ha prevalecido 10 años. Díganme si no es necesario abandonarlo. 10 años en el que se privilegia la Constitución, pues nada más porque sí. No hay hermenéutica detrás. Entonces, si se va a abandonar ese criterio que le ha hecho mucho daño a la práctica judicial durante 10 años, ¿no será necesaria una transición de época en el semanario judicial? Tal vez sí. Tal vez sí. Y la lección, otra vez, eso es lo más preocupante, no la vino a dar el sistema interamericano. No la aprendimos en casa. Tuvo que venir una sentencia condenatoria para decir, no lo estamos haciendo bien, hay que replantearlo. Y eso preocupa y no.
Preocupa porque quiere decir que en México no entendemos la dinámica del derecho constitucional frente al derecho internacional. Pero no preocupa porque hay una Corte Interamericana fuerte, creo yo, interpretativamente hablando, sólida, que no le da miedo decir, México, tu constitución es inconvencional, ¿eh? Cámbiala. No sé cómo le vas a hacer, pero la tienes que cambiar. Y eso es bueno para el sistema. Quiere decir que la Corte es independiente, quiere decir que la Corte realmente es objetiva, que goza de autonomía, y eso es fundamental en un órgano judicial, y que la Corte se está preocupando por generar política judicial de precedentes. Entonces, la invitación es acérquense al sistema interamericano, o sea, acérquense a los precedentes. Creo que les puede dar mucha luz. Yo les decía, la Corte Interamericana evolutivamente ha generado precedentes muy interesantes. Vamos a conocerlos para que vean cuáles son los alcances, ¿no? Adelante. Pero también, maestro, a lo mejor también estamos con esa parte evolutiva, en donde también le quitemos a un poder judicial, que siempre lo que el poder judicial siempre decía era, pues lo que entendemos como cosa juzgada, porque a veces nuestra constitución, antes de una evolución al 2011, pues era lo que decía la Suprema Corte, los Claro. tribunales, llámense jueces de primera, federales, colegiados, etcétera, y era lo que ellos decían, ¿no? Pero ahorita también yo creo que el Poder Judicial ha estado en una dinámica complicada. Sí, mucho. Digo, sin meterme a un tema político, porque cada quien tendrá su interpretación, si son electos o no, bajo otro mecanismo de que lo que pide el presidente de la República. Lo cierto también es que es el momento de una evolución del Poder Judicial, ¿no? Ese momento que queremos del Poder Legislativo que sigue estancado, el Poder Judicial puede dar el salto maravilloso. Yo creo que tiene muchas facultades, tiene muchas herramientas para seguir siendo autónomo, un poquito más allá de lo que nos ha tocado a muchos abogados litigar y a veces tenernos que sujetar a una sentencia que muchas veces no estamos de acuerdo, pero es el momento ahorita, muchas veces ahorita, de que el Poder Judicial haga una reflexión, una Sí. retórica de lo bueno y lo malo, y sujetarse a una nueva visión de hoy en día de una corte interamericana que le está diciendo no solamente al Estado mexicano, ¿no?, sino a quienes forman parte, que es el momento de ya que evolucionen sus constituciones, maestro. Sí, claro. Y fíjate, creo que, no sé su percepción, pero yo veo una Corte mexicana fuerte en esta integración. O sea, Sí, tal vez sí, no lo maestro, hubiera sí. dicho hace un año, tal vez no, porque la Corte tuvo, híjole, unos criterios terroríficos, sobre todo por el debate de, de la constitucionalización, de la incorporación de la Guardia Nacional al tema militar. Creo que fue un criterio un poco afortunado, pero hoy día creo que, o sea, la Corte ha avanzado y veo una Corte muy fuerte, ¿eh? Y veo ministros que en poco tiempo maduraron mucho, muchísimo. Ahí está Ríos Farjat, que ha madurado, híjole, es una tremenda jueza constitucional, hoy lo podría decir, ¿eh? Y a pesar de que fue propuesta por el propio presidente de la República. Y uno que sinceramente a mí me sorprendió porque creo, yo no lo veía como un perfil para la Corte, o sea, sí, había sido un buen juez en lo local, un buen académico, pero no le veía un perfil como para llegar a la Corte, o por lo menos no con los bríos con los que pues actualmente se ha desempeñado, es el ministro Alcántara Carrancá, ¿no? O sea, también ha tenido buenos criterios, buenas posturas en temas complejos. Ya saben cuáles son los temas complejos, ¿no? Los que le interesan al Poder Ejecutivo. Y sí veo una Corte fuerte, eso me da mucha alegría, interpretativamente. Por eso me atreví a decir que creo que se puede abandonar el criterio de la contradicción de tesis. Creo que se puede abandonar con la actual integración de la Corte. Pues, Y maestro, darle, perdón, discúlpeme. Yo, sí, yo aplaudí mucho la caída de la reforma del Plan B. sí, claro. Yo lo digo muy respetuosamente, me encanta la materia electoral y yo siempre, cuando se dio este Plan B intentado por el Ejecutivo, yo la verdad, yo estaba muy desacuerdo, y muchos amigos alrededor del Instituto Nacional Electoral de Académicos, pues yo en lo personal, yo siempre decía que era uno de los grandes errores que había cometido el Ejecutivo, independientemente de la preferencia política que pudiéramos tener. También es el momento de ser objetivos y era el momento de decirle, ojalá la Corte
en verdad le entra al asunto y tire esta reforma, porque si no lo hubiera hecho, híjole, no me imagino que entonces el Poder Judicial se hubiera sometido a los intereses pues, del Ejecutivo. Sí, claro. Sin duda, sin duda. Y creo que las propuestas, no sé ustedes, pero del control abstracto que invalidó la reforma, la primera parte y la segunda, fueron propuestas muy consistentes, ¿no? En la misma línea del precedente que había mantenido la Corte sobre graves violaciones al debido proceso. Entonces, también da gusto la coherencia, porque la Corte está manteniendo una línea discursiva e interpretativa muy interesante y, digamos, muy certera, por así decirlo, ¿no? O sea, no tiene altibajos, ¿no? De repente dice una corte y de repente dice otra cosa, algo que es cotidiano en los tribunales y que de alguna manera pone en riesgo la estabilidad del tribunal. Hoy la Corte creo que ha mantenido una línea de discurso muy buena y muy interesante consistentemente. Y eso pues, también da alegría, ¿no? Más allá de los embates que está sufriendo hoy el Poder Judicial, pues la verdad es que la Corte la veo fuerte y la veo fuerte para cualquier cosa, ¿no? Y en 2024 va a ser un reto, híjole, muy, muy interesante para lo jurisdiccional y cómo se posicione pues el discurso del poder también va a ser algo que va a repercutir en la institución, ¿no? Porque no solo la Corte ha estado sujeta a embate, también el Tribunal Electoral recurrentemente ha estado sujeta a este tipo de embates y habrá que ver qué va a pasar. Creo que la elección del 2024 sí va a ser muy importante para el Estado de Derecho. Muy, muy importante. Salir a votar conscientemente de lo que puede pasar en México. Sí, sí, es muy importante eso. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario hasta aquí. ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok, pues fue un gusto. Creo que nos vamos a volver a encontrar un poquito más adelante. Creo que me toca otra sesión más. Les agradezco la atención de estas 2 sesiones por participar, me da mucho gusto. Que disfruten lo que resta del diplomado. Les dejé mi correo institucional y si tienen alguna duda o requieren el material que discutimos, con mucho gusto se los puedo compartir. Gracias a todas y todos y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, maestro, gracias. Hasta pronto. Gracias, maestro. Excelente Bye. clase y Bye, gracias por Víctor, la ponencia, gracias. maestro. Gracias, maestro.